¿Qué tal, amables oyentes de Al Día Noticias en emisora Punto 5? Bienvenidos a nuestra emisión del mediodía a través de los 1490 del AM. Pues en esta oportunidad nos acompaña el excontralor de Bogotá y es magistrado, médico de profesión, abogado de profesión, José Ovidio Claros Polanco. Bienvenido al Día Noticias. John Diver, un placer acompañarlo en el día de hoy y dispuesto a que hablemos de todo lo que quiera. ¿Está en crisis el gobierno Petro? No, yo creo que está en evolución, diría yo. Es un gobierno que arranca, es un gobierno que lleva menos de un año y un gobierno que lógicamente genera grandes expectativas, grandes dolores en otros y lógicamente que no le van a dejar gobernar de una manera fácil, ¿no? Porque no es un gobierno de continuidad, es un gobierno de transformación. Y cuando uno habla de transformar, las transformaciones generan este tipo de situaciones. Es crisis, ¿no? Transformación, sí. Bueno, transformación, pero fracasó el gobierno de Gustavo Petro en su intento de trabajar en equipo con otros partidos como el Partido Liberal o el Partido de la U. Si lo tomamos, John Dewey, por lo que está sucediendo con respecto a temas en concreto que son la reforma a la salud, por ejemplo, que toca callos, claramente vemos que los dueños de la salud de este país pues son los que saltan a defender su negocio. Porque recuerde usted que cuando en el año 91 cambiamos el modelo, empezaron los grandes negocios de la salud y dividimos la salud en unos sectores que se volvieron ya no prestación de servicios para la comunidad, para el conglomerado, para el pueblo, sino en los grandes negocios para otros. Entonces, volver nuevamente a un modelo que es estatal, semiestatal, ¿no? O con participación privada, como lo quieran montados, dependiendo de lo que quede dentro de la reforma, genera rompimientos. Y usted puede empezar a organizar un gobierno con unos partidos y hablar con los jefes de los partidos, pero cuando los jefes de los partidos pueden tener intereses marcados en las reformas y quieren imponer su criterio en defensa de sus propios intereses, pues lógicamente que hay estos estallidos. Y usted como gobernante pues tiene que reaccionar frente a ese tipo de circunstancias. Y esas reacciones generan lo que usted acaba de ver, 8 nuevos ministros, ¿no? 8 nuevas personas en el gobierno, y es lo lógico, para mí eso es muy lógico lo que está pasando. Bueno, pero entonces, ¿cómo va a garantizar la gobernabilidad el presidente Gustavo Petro si rompió la coalición que tenía? En ese sentido que le permitía sacar adelante sus proyectos, como ocurrió con la ponencia, la reforma a la salud. Si no tiene mayorías o si las va a tener al romper con César Gaviria y Dilian Francisca Toro y el partido de la U. Claramente, y es lo cierto, y ahí están las pruebas latentes, se gana 8-10 en la Comisión Séptima. Es una muestra de que se tiene gobernabilidad, pues, si lo queremos bautizar así, como gobernabilidad. Se ganó, o sea, precariamente, si lo quieren tomar de esa manera, pero se gana 8-10. Y salió de la Comisión Séptima. Sin el apoyo del partido de la U y sin el apoyo del Partido Liberal. Sin compromisos con los jefes de los partidos. Que eso me parece que es trascendental, porque es que aquí no podemos tener jefes de los partidos, ¿no? Con representación, ¿no? Con lentejas, y simplemente diciendo, aquí se hace en el partido esto, y entonces el que va y se gana los votos, que es el congresista, el que va y trabaja los votos, tiene que obedecerle al jefe del bolígrafo, al jefe del partido. No, aquí lo que ha habido es algo que a mí me gusta, John Diver, y es la rebelión de los congresistas, que son los que efectivamente hacen el trabajo con el pueblo, representan verdaderamente al pueblo y le han dicho a los caciques, un momentico, es que yo pienso, es que yo, mire usted, la señora que del Partido Liberal que vota y ahora la quieren macartizar diciendo que es que usted no le cumplió el partido, que es que usted, bueno, lo que quiera. María Eugenia Lopera, del Partido Liberal. Sí. María Eugenia Lopera, una mujer de extracción campesina, una mujer con convicción, una mujer que ha sufrido un proceso, que conoce lo que es el tema de la salud, que la ha leído, porque además
la conoce, la he oído hablando del tema de salud y la conoce. Y por convicción vota como votó. Eso me parece excelente y debe ser así, John Didier. Entonces, claramente lo que tenemos es ahí en este actuar congresistas que son congresistas. Bueno, pero entonces los directores de los partidos no tienen hasta dónde llega la injerencia de ellos en las decisiones o el comportamiento o dónde queda el tema de la ley de bancadas. Pues hombre, hay unas normas que obligan, pero si hay democracia dentro de los partidos. La ley no fue discutida al interior del Partido Liberal como claramente se ve. O sea, y si usted no discute al interior del partido y no hay una posición mayoritaria, simplemente por una llamada del director del partido, usted tiene que salir a votar como diga el director del partido. No, no. Mire, le doy un ejemplo, John Deere. Cuando yo renuncio a la magistratura y decido meterme otra vez en la arena política por la invitación que hubo en Cambio Radical, yo me acuerdo que tuve varios problemas. Uno de ellos fue una vez en una entrevista en un canal de televisión me preguntaron, ¿usted está de acuerdo con que se acaben las contralorías territoriales? Pues claramente dije, no, no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque este es un Estado que está constituido como república unitaria, descentralizada y desconcentrada. Y en esos términos las contralorías territoriales tienen y deben existir. Me dice la periodista, pero doctor, es que usted está en Cambio Radical y Germán Vargas Lleras dice que sí. Entonces le dije, pero eso es Germán Vargas Lleras, no es Ovidio Claros. Y yo claramente, esa es mi postura. Usted fue contralor y usted sabe las bondades que tiene una entidad Además, como la Contraloría. Y fui presidente de los Contralores a nivel nacional. Entonces, pero un ejemplo, para que usted vea cómo es ese tema de los partidos y de los jefes en los partidos. La segunda postura, algo que me preguntaron por allá en Pereira, yo recuerdo que estaba, ¿te acuerdas del gordito que fue superintendente, que estuvo en la DIMAYOR, que fue el gerente de campaña de Germán Vargas Lleras? Yo no me acuerdo, en la campaña presidencial, que no me acuerdo, Vélez, el paisa. Jorge Enrique Vélez, tipo buena gente, un tipo querido y toda esa vaina. Y un día me llama y me dice, oye, ¿tú cómo vas a decir eso en los medios? No hay que, mire, primero, no me hable durito que yo sufro del oído, ¿no? Entonces, viejito, hábleme más suavecito. Yo soy muy sensible al oído, ¿no? Y parezco santanderiano cuando el oído me duele. Entonces, bajémosle el tonito. Y lo otro es que yo digo lo que siento y lo que me da la gana. Que Germán no esté de acuerdo conmigo en esa postura, pues es problema de ustedes. Pero claramente no estoy de acuerdo, ¿no? Porque, pues me preguntaron si yo ¿qué pensaba Ovidio Claros con respecto a que Germán Vargas Lleras hubiera salido a recoger firmas y no se hubiera ido por Cambio Radical cuando el tema de la presidencial? Entonces yo dije, no, pues no me parece, porque Germán Vargas Lleras representa Cambio Radical, debió haber salido por Cambio Radical y no ir a recoger firmas. Eso le puede servir a él, porque tiene más pantalla, porque bueno, ahí dije todo lo que tenía que decir. Y me llaman a regañarme y los mandé donde sabemos, ¿no? Le dije, no, y así es que hay que actuar. Usted no puede cercenar a un individuo porque piensa, porque dice, porque no. Si mal actúa, eso es otra cosa. Ahora, dentro de los partidos, John Diver, si dentro de los partidos pues hay una ley de bancadas, pues tiene que cumplirse con la ley de bancadas. ¿Y cómo se hace? Pues se lleva el tema, se discute en bancada y se vota y la posición mayoritaria obliga al resto, así quiera o no quiera, a menos que haya unos temas que tengan que ver con conciencia o algo así, pues que sean salvedades. Pero usted no puede imponer una antidemocracia en la democracia de los partidos en representación de quién, del pueblo, peor todavía, ¿no? Y en contra de las normas internacionales a las cuales también estamos pegados en bloque de constitucionalidad. Correcto, pero entonces al interior de los partidos se tiene que dar el debate, no puede ser una instrucción del director o del presidente del partido, sino que debe ocurrir el debate al interior de la bancada para que se dé una decisión mayoritaria y ahí sí todos están sujetos a cumplirla. Claro, o también se puede, si no llegamos a un acuerdo, a un consenso, a una posición mayoritaria,
también se puede decidir, John Diver, que cada cual vote libremente, como ha ocurrido en muchas cosas. Usted ve, por ejemplo, pues le doy el ejemplo clarísimo. Mire, esta señora, representante a la Cámara, de la que estamos hablando del Partido Liberal, votó por Petro, porque el Partido Liberal los dejó en libertad para que votaran. Y si ella votó por Petro, por el plan de gobierno de Petro, ¿cómo la van a obligar ahora a que vote en contra de lo que ella le dijo al pueblo que votaran? Porque ella votó en la presidencial con Petro. Peor todavía. O sea, la señora está legitimada para votar todo lo que, o casi todo, pues, a menos que cambie de posturas, que también puede ocurrir, todo lo que diga Petro, ¿no? O lo que proponga. Bueno, doctor Ovidio, es claro. Doctor Ovidio, ahí ya. Doctor Ovidio, es claro que seguramente puede ser que no haya problemas de gobernabilidad para el presidente, pero no está el presidente cazando muchas peleas al tiempo con varios sectores. Fíjese que en las últimas horas se eligió un nuevo presidente, un nuevo gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros y la elección por unanimidad recayó sobre Germán Alberto Bahamón, Huilense. huilense. Pero mismo salió el presidente Petro a decir, yo voy a dialogar con las regiones, yo no voy a dialogar con este gerente porque además es un antipetrista y sacó el presidente unos trinos donde Bahamón se refería en términos pues bastante desobligantes hacia Gustavo Petro. Bueno, pero es legítimo. O sea, si llega una persona a manejar un ente tan importante como la Federación de Cafeteros y usted es el presidente de la República y usted tiene una disrimia con él, no, y no va a haber acercamiento, ¿usted se queda quieto o usted actúa? Máxime si usted es el presidente y tiene una política de gobierno marcada. Entonces, o usted viene y conversa, si yo soy el presidente y miramos a ver cómo moligeramos todo esto y cómo una política del café al interior y hacia la exportación también es fluida o no es fluida, pues es lo lógico, John Didier. Y entonces, pues cada cual tiene su estilo y maneja su estilo. El estilo de Petro es ese, ¿no? Y entonces genera ¿qué? Genera polémica permanente. Pero dice lo que tiene. Yo prefiero ese estilo, John Didier, a esos estilos que usted ha visto en anterioridad, ¿no? Y usted ve que usted no sabe ni qué piensa el presidente. No nos ha pasado. Y cuando usted menos piensa, terminamos en unos disparates, como por ejemplo el tema tan importante, tan trascendental como era el tema de la paz. Y mire usted lo que pasó. ¿A usted le gusta cómo va este gobierno entonces? Me hubiera gustado que hubiera sido un poquitico más fácil la gobernabilidad. O sea, ha tenido dificultades porque es un gobierno de transformación, pero lo veo bien, yo creo que va bien, me parece que todo esto de transformación es luchado, se siente mejor, el sabor es, ¿no? Así como la agüita aromática que usted me acaba de ofrecer es más sabroso, cada vez que usted tiene un logro, como que lo disfruta más, ¿no? Porque lo ha luchado. Entonces nosotros, John Diver, que somos de una clase emergente, trabajadora, de padres campesinos, de abuelos desplazados por la violencia, sentimos ese sabor ahí, eso, y nos da como un tufillo de verdad y un gusto ver cómo esa lucha al final va ganando espacios. Como hoy, por ejemplo, el modelo de regresión que yo toda la vida, ¿usted se acuerda de los micrófonos? No es de ahora y no de toda la vida. Yo siempre decía, hay que volver al modelo de seguridad social que teníamos. ¿Por qué se tienen que quedar con la plata de las pensiones los grupos poderosos del sector financiero y revertirlo para provecho propio? Todo eso, mire, y ahí está el modelo. Entonces, Yo sí me siento contento con eso. ¿a usted le gusta la reforma a la salud? Usted es médico de profesión, lo advertía. Hablemos un poco de la reforma a la salud, porque es que ahí Dilian Francisca Toro, ¿usted cree que ella está actuando, defendiendo algunos intereses personales? Ella como médica, ella tiene sus recursos invertidos en ese sector o está defendiendo a algún sector, a alguien. Yo no puedo con nombre propio señalar a Dilian Francisca Toro porque además la conozco, soy amigo de ella, me parece una excelente mujer, una excelente persona
es médica de profesión de la misma, de la Universidad Libre, que es la universidad pues que yo amo, que adoro, que llevo en mis entrañas. Entonces hay cosas con ella que me identifican. Es caleña, ¿no? Igual que Eh, usted. También estuvo mucho, pues ha estado toda su vida en el Valle, ha sido una mujer exitosa, o sea que la admiro incluso en todo eso, porque para una mujer lograr todo lo que William ha logrado no es fácil. Entonces, mis respetos por ella y mi admiración por esa mujer que es Dilian Francisca Toro. Lo otro es sobre el tema puntual del negocio, pues a mí no me consta si está o no está metida en negocios Entonces, puntuales, ¿quiénes son los pero hay congresistas? mujeres, ¿no? ¿Quiénes son los Mire, congresistas que están? John Didier, yo le invito a lo siguiente. Si usted se acuerda, cuando yo salí a campaña después de dejar la magistratura, uno de los temas que tocamos en su emisora fue precisamente ese. Aquí los congresistas que se les pruebe que tienen intereses, ellos o sus familiares, en las EPS, en las IPS, que irse, que se dediquen a defender los negocios por fuera del Congreso. Pero no ¿Y pueden, hay muchos o son poquitos? pues los rumores son fuertes. Ahora, lo que pasa es que yo no puedo hacer señalamientos Sí, porque, ajá, como dicen en la costa, sí, esto es probando, sí. esto es probando. Ahora, no son tontos los que hacen eso, pues seguramente no aparecen ellos, pero Pero sí aparecen, familiares. aparecen grandes amigos o parientes, ¿no? En quién sabe en qué grados. Entonces, es revisar todo eso y mirar a ver quiénes son, qué hacen ahí, que saquen las manos de ahí de ese pastel, ¿no? O que no las saquen, que las metan todas hasta el fondo y se metan ahí, pero que se vayan entonces del Congreso y que dejen legislar a los que quieren que efectivamente esto sea limpio, un sistema de integración en todo el aspecto de la seguridad social, no solamente de la salud, sino de las pensiones y también de las ARP, que sea el sistema integral de seguridad social para los colombianos, por los colombianos, sin intereses de congresistas o de jefes de partido. Entonces, ahí ya se pronunció Guillermo Alfonso Jaramillo, el nuevo ministro de Salud, y dice que se ha juzgado mal al Seguro Social. Dice, yo lo defiendo. Yo también. ¿Usted cree que entonces no ve como algo negativo, un error, lo que se critica, que esto de volver al Seguro Social es algo perverso? No, no, y le voy a decir por qué. Porque es que el Seguro Social fue una entidad prestadora de salud, prestadora de pensiones y prestadora también de lo que en su época eran las ARP, integralmente. El dinero que llegaba a través de las pensiones y de las ARP se consumía en salud, sobraba y la prestación del servicio era excelente. ¿Cuántas de las abuelas nuestras no recibieron sus hijos en la casa? El médico iba a la casa, ¿no? Y la medicación era permanente y constante. Eso fluía, ¿no? Y porque habían controles. ¿Cuándo empieza a pervertirse el sistema? Cuando algunos de afuera empezaron a mirar y a legislar en contra de ese sistema y empezaron a decir, oiga, esto es como buen negocio, ¿no? ¿Cómo así? Mire cómo. Esta gente paga lo que es la unidad de pago por capitación. Si yo cojo la unidad de pago La famosa UPC es unidad de pago por capitación. capitación. Sí. Si yo cojo esa unidad de pago por capitación y me la pagan es a mí, y yo miro a ver qué hago con eso, y ahí es donde empieza la distorsión del sistema. Pero además, le metieron las bombas al Seguro Social. Mire, acuérdese, John Dewey, en los créditos que tenía, en las deudas que tenía el Seguro Social, que la nación le debía al Seguro Social porque se había apropiado dinero del Seguro Social y los había trasladado presupuestalmente para otros propósitos. Cuando se le dijo devuelven la plata al Seguro Social, entonces, ¿qué hicieron? Le entregaron cosas quebradas, entidades quebradas. ¿Usted se acuerda del BCH? Se muere en manos de un tipo de apellido Izaza, antioqueño, presidente del Seguro Social. Carlos Bull. Carlos Bull Izaza, sí, ¿no? Que lo trajeron es que con la gran deudora de la moral, y era el tipo más corrupto que usted podría encontrar en la tierra. Y ese tipo se metió al seguro y lo que hizo fue enterrar el Seguro Social. Esa era su misión. ¿Para cumplir a quién? A los corruptos que venían detrás, moviendo el gran negocio para apoderarse, porque ya eran negocios.
porque ya habían logrado meter la ley 100 del año 93 y decir, esto ahora son negocios, ahora esto no es del Estado. Y entonces vamos a llamar salud y nombramos un gerente en salud. Vamos a llamar ARP y entonces le entregamos esto a los privados y dejamos acá un pedacito y nombramos gerente acá. Y dividieron eso en negocios, en unidades de negocio. Y le metieron corrupción al tema para poder explotar el tema. Estrategias maquiavélicas para poder mostrar que eso era un nido de ratas. Bueno, pero entonces estas EPS definitivamente hay que eliminarlas, porque si ellas no van a recibir dinero, ¿cómo? Porque se le va a pagar directamente a las IPS, ¿cómo van ellos van a mantener una infraestructura y cómo la van a pagar? Pero es que mire usted, John Didier, ¿para qué sirve una EPS? ¿El Estado no puede ser la gran EPS? Póngale el nombre que quiera. ¿Cómo funciona? Claro, usted me paga, yo recibo la plata, yo soy el Estado, yo soy la EPS y yo le pago a quien me presta el servicio. Entonces, Pero la EPS es como una... pero la EPS, porque la EPS capta el dinero, se apropia del dinero y termina en modelos que usted ha visto. Entonces, termino yo haciendo construcción, haciendo inversión en el exterior, dejando la plata en el banco mío y prestándole a terceros. Lo que pasó con Salucot. Bueno, ese puede ser un ejemplo. Sí, Sí. Salucot. Y además era un sector cooperativo bollante que yo creo que ahí hay otras lecturas por hacer. Algún día tenemos que hablar de solo de Salucot y le contaré historias. Entonces, a usted sí le gusta la reforma de la salud porque hay que quitarle la plata a los privados, la plata de la salud, a los privados que la están manejando y la están utilizando. Y por eso es que se le demoran tanto a pagarles a los hospitales y a las clínicas. Estamos de acuerdo. Sí. Completamente. Y en ese sentido, porque es que esta reforma de la salud tiene unos puntos difíciles de realizar. Lo veo como ciudadano, como periodista, porque es difícil hacer un centro de salud. Y si esta reforma plantea que hay que hacer un centro de salud en cada barrio, ¿cuándo se van a hacer esos centros de salud? Pues mire, los teníamos todos. Preguntémonos, ¿dónde están los puestos de salud o los llamados centros de atención, ¿no? De otra época. ¿Dónde están? ¿Qué hacen hoy en día, John Didi? ¿Usted nos ha preguntado eso? No, señor. ¿Quiénes terminaron dueños de eso? Cuando yo fui gerente del Seguro Social Bogotá, Cundinamarca, tuve muchos dolores de cabeza. Cuando fui gerente de Caprecon igual. Yo me acuerdo que habían construido, cuando yo llegué de gerente de Caprecon, un edificio en la parte de atrás del periódico El Tiempo. Y lo primero que me advirtió el ministro de la época fue, ese edificio no lo vaya a abrir, doctor, por favor. Y yo dije, y por la pregunta lógica, ¿y por qué? Entonces me dijeron, no, porque ya está vendido. ¿Vendido? Ah, los vendieron. O sea, vendieron las sedes. No, pero escúcheme, está vendido, fue lo que me dijo el ministro de la época. Yo dije, miércoles, vendido. Y entonces me puse a investigar qué era lo que había pasado. ¿Te acuerdas del representante de los pensionados, Angarita Baracaldo, Sí, senador y tal? Sí, sí. Y de su hijo concejal también. Miembro de la junta directiva de Caprecon, y mandaban era los de la junta directiva, y entonces uno era un pendejo que le daban órdenes allá, y si no hacía uno lo que la junta directiva decía, entonces le decía, renuncia, doctor, porque usted no debe dar vaina. Doctor, no, me haga fulano de tal. No, no se puede, porque tengo tantos medios, no hay que, esto es para... No, entonces, no, ministro, por favor, pídale la renuncia al doctor Ovidio, porque no hay que... O sea, le ponían a uno todas las trabas del mundo. Y uno, pues con ganas de trabajar y de aspirar y de crecer y de todo, ¿no? Se rascaba la cabeza y le tocaba a uno a veces nombrar, porque ¿qué más hacía a unas personas que eran unos buenos para nada? Y si te vuelve la salud, pero venga, me termino lo del edificio. Entonces me puse yo a indagar y entonces yo dije, miércoles, pero pues mire la inversión que han hecho en este edificio, ¿no? Esto estaba hecho para que los consultorios se abrieran en tal época. Esta vaina, aquí aparecen las escrituras como un bien de la entidad. Yo voy a abrir esta vaina por encima del ministro, ¿no? Y por encima del gobierno. Me atreví a hacerlo. Cogí, yo me acuerdo de una enfermera jefe, Amanda, me acuerdo, una negra grandota, que eso me copiaba para lo que fuera, y le dije yo, bueno, Amandita,
cójame todas las auxiliares y este fin de semana nos vamos a quedar trabajando hasta la hora que nos dé. Y vamos a abrir ese centro de atención, lo vamos a poner centro de atención ambulatoria. Si me toca contratar más médicos, los voy a contratar. No, vamos a poner una mini central de urgencias. Tenemos tanto, bueno, monté todo el diseño. Yo dije, abrí el centro. Cuando vino la siguiente junta directiva, que fue como a los 8 o 15 días, casi me matan en esa junta directiva. ¿Y usted por qué abrió el cake? Y no es de todo me dijeron. Y yo pues defendiéndome, a mí, bueno, lo que usted se imagina que pasó en esa junta. Y entonces, nada, que presente su renuncia, le dije yo, pues vótenme, ¿no? Écheme. Y bueno, y armamos el rollo, y por eso no es polémico, porque uno... Bueno, y al final abrir el centro. ¿Por qué? Porque les gustaba era tercerizar, construir y vender el negocio. Y ya se asomaba el negocio próspero que han tenido durante tantos años en contra de los colombianos y a favor de los bolsillos de unos cuantos. Usted ha contado aquí cómo se manejaba Capreconda, la junta directiva daba órdenes. ¿Usted no cree que si se estatiza el servicio de salud, que ahora lo prestan las EPS, que son particulares, no se vuelve a manejar una entidad de esa misma manera, que empiecen a nombrar y a nombrar gente, porque hay que crear, si se eliminan las EPS, alguien tiene que hacer el papel de recibir la solicitud del examen, de la cita médica, de la entrega de los medicamentos, se tiene que contratar más personal. No se convertiría nuevamente esa estatización de la salud en Colombia en algo que, como funcionan muchamente las entidades, donde el personal que se contrata son cuotas políticas. No, yo creo que hay que, yo no puedo garantizar que eso no ocurra, ¿no? Es claro, es claro. Porque yo entré, digamos, cuando ya la crisis empezaba, pero porque ya lo que había era un avisoramiento a los inversionistas en términos de la rentabilidad de lo que produce el capital, entendido en términos de lo que es el estudio de las economías de mercado, y le decían a los grandes inversionistas, no solamente de Colombia, sino del exterior, si ustedes van a invertir, inviertan en salud. Ya los modelos vienen cambiando en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, ese es un gran negocio. Entonces, inviertan en este negocio. ¿Por qué? Porque el negocio es el negocio. El negocio no piensa en la gente, No, ni en el claro, bienestar de la gente. claro. Eso era así de cierto. Y hay libros que se escribieron en su momento con respecto a eso. Incluso yo recuerdo que en la lectura que yo hice juiciosa sobre lo que le aconsejaban a los inversionistas en términos de los capitalistas era, no vaya usted a construir, apodérese, que era el consejo, pues haciendo la lectura idónea, al final le decían era, usted simplemente mire a ver cuáles son las moles de cemento que hay, eso ya está hecho, esas moles de cemento las van a vender y las van a vender baratas, ¿no? Apodérese de ellas y punto, no se ponga a construir. O sea, es tan bueno el negocio que usted no va a tener que construir. Y ellos se fueron apoderando de todo eso también, ¿ve? Bueno, incluso hubo una vaina curiosa, iglesias cristianas que compraron inclusive estructuras que eran de EPS del Estado para montar sus propias iglesias grandes y todo, porque la estructura estaba hecha Claro. y no se vendió nunca ni siquiera lo que valía esa estructura. Entonces mire usted cómo los modelos de negocio y la injerencia de la economía de mercado influye decididamente sobre ese tipo de decisiones y cómo los modelos que hay son modelos para decirle a los dueños del capital, invierta así, pero no invierta en lo social, usted invierte, pero usted quiere es qué, porque usted es inversor privado, ¿no? Entonces, usted lo, exacto. ¿Y usted le importa a la gente? Claro, ¿no? Es porque el negocio, entonces mejor carro, el yate, la casa, la no sé qué, el avión, la avioneta, el exterior, lo que quiera, es eso, esos son los modelos y los contrastes. Doctor José Ovidio Claros Polanco, Cecilia López Montaño, siendo ministra de Agricultura, dijo, no, ¿cómo vamos a volver al Seguro Social si yo cuando llegué allá fui presidenta, es un nido de ratas en el que? Cecilia López Montaño. El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, siendo ministro de Educación de este gobierno, sale por cuestionar la reforma a la salud y dice pues que realmente
es muy perversa esta reforma a la salud que está planteando el gobierno, él como es ministro. El expresidente de la República, que Pero, oiga, se dice, fue el que le dio la patadita de la buena suerte, que ayudó y respaldó a Gustavo Petro para ser presidente, lo respaldó siendo alcalde, mejor dicho, han hecho una alianza política. Santos, Juan Manuel Santos, ¿qué nombre dije? Juan Manuel Santos, sí. Ahorita dice, oiga, no vayan a destruir lo que tenemos, si somos uno de los mejores sistemas de salud del mundo, no el mejor, tiene dificultades, sí, pero no lo vayan a destruir. Frente a esas tres voces autorizadas, que entiendo que Cecilia López, que Alejandro Gaviria, son muy técnicos, y pues Juan Manuel Santos, que es un aliado, un socio de, de, de Gustavo Petro. Pues vamos de atrás, ¿no? Del último hacia la primera. Juan Manuel Santos, mire, Juan Manuel Santos apareció y lo vi, creo que fue en televisión, diciendo, es que los expresidentes no debemos de opinar No, y eso lo prometió antes de retirarse. porque incomodamos a quienes están en el ejercicio del poder, porque a él le pasó mucho, a él Con Uribe, sí. con Uribe, que Uribe lo desautorizaba, lo guerreaba, le decía, habiendo sido su gran aliado y él habiendo sido su ministro de Defensa y demás. Entonces, es curioso, ¿no? Pero ya salió, entiendo yo, a decir, aquí estoy para lo que se le ofrezca al presidente y como lo que dije no lo dije, pero sí lo dije, pero bueno, está dicho y tal vaina. Claro que Santos es muy dado a decir hoy una cosa y mañana otra, ¿no? Bueno, por eso digo lo que digo, que él dijo lo que no dijo, pero lo dijo. Eso es como cuando uno dice, oiga, pongámonos a jugar aquí, y dice uno, nadie silba como silba, silba, pero el que silba como silba, silba, silba como silba, silba, ¿no? Y entonces que digo, no, pues que hay un señor silba, pero en toda esa selva de la expresión de la semántica confundo, ¿no? Claro, y ofendo. claro. Entonces se sintió ofendido el presidente Petro, y bueno, pasó lo que pasó. Salió y le dijo mentiroso. Entonces ya uno ahí no cabe un análisis, porque no lo dijo. Ahora, el otro personaje, estábamos hablando de Cecilia Y Alejandro. Bueno, Alejandro, a ver, Alejandro Gaviria primero no sabía si ser candidato a la alcaldía, si ser candidato a la presidencia. Cuando se lanzó en Los Verdes, empezó y todos creíamos que el tipo iba a coger una gran fuerza, venía de la academia, pero No, acuérdense. y todos querían que Gaviria fuera el candidato, todos querían con Gaviria, Alejandro. Y cuando fue ministro, hay reparos, y reparos serios en muchas cosas que él hizo en el ministerio. Y entonces ahora es el gran opositor, pero hizo parte del No, gobierno. pero no cualquiera es rector de la Universidad de los Andes. Bueno, mire a ver, es que la universidad es la universidad y es respetable, y yo no voy a descalificar la Universidad de los Andes. ¿Que supone la mejor? Que no, todas son buenas. Sí. Yo no digo que es la mejor. Es la más costosa, pues. Es la más costosa y la más beneficiada del Estado, le cuento. Porque con ese programa de Ser Pilo Paga, eso fue para robustecer la economía de los Andes. ¿Ah, sí? Porque todos iban a los Andes con ese ideario que usted acaba de expresar. Que es la mejor. Es falso, es una mentira, ¿no? Yo prefiero ir a la Universidad Nacional, prefiero ir a la Universidad Libre, ¿no? Y bueno, o preferí. De pronto no soy tan objetivo, que soy egresado de las dos. Pero no, John Didier. Aquí es uno, es el individuo, es la persona. Y la persona jurídica es otra cosa. El comportamiento de las personas jurídicas es acorde con las personas de carne y hueso que están alrededor de esos negocios. Entonces hay cosas muy perversas ahí que la gente del común no maneja y no conoce. Pero es que tienen un gran problema. Y es que Petro sí conoce todo eso, porque Petro, acuerde, estuvo en el Congreso muchos años, los conoció, los conoce. Entonces, esa es una desventaja para ellos, ¿ve? Y entonces, a mí que no me digan que Alejandro Gaviria pues el redentor o tal vaina, él juega un tema político y se confunde, y se ha confundido, y espero que no siga tan confundido, ¿no? Porque lo veo perdido. Y Cecilia López Montaño pues volvió ahora pues a ser ministra, después de tantos años, dijo lo que dijo del Seguro Social,
Pero entonces ella que estuvo tantos años de presidenta, ¿por qué no hizo lo que tenía que hacer? Y sale a criticar el modelo. Acuérdense que ella tuvo de secretario general del Seguro Social, me acuerdo, a este que era del Cesar, ¿se acuerda que fue judicializado después dentro del grupo de los paramilitares? Que ella lo impulsó tanto, tanto, tanto. Y yo me acuerdo que en esa época uno le tocaba hablar con él, pero ella lo adoraba, no, hay que hablar es con él y tal. Entonces, esos son modelos que uno no entiende, ¿no? Entonces, venir uno a decir alegremente siendo partícipe de un gobierno, lo que se dice, hay que ser prudentes, porque cuando yo, John Didier, me meto en una casa, en un gobierno, en este caso en concreto, soy partícipe del gobierno, cuando yo digo a ser ministro, usted tiene que tener claro qué es ser ministro. Y ser ministro es ser transmisor de las ideas del gobierno de turno. ¿Ve? Y tengo que estar al 100%. Yo ya entro ahí a no ser yo, sino a ser el ministro de el gobierno. Entonces no soy yo, soy el ministro. ¿De quién? Del gobierno. ¿Quién es el jefe del gobierno? Pues Petro. Es que las más importantes y duras críticas al gobierno salían desde el mismo gobierno. Claro, por eso. Mejor oposición ahí que la del Centro Democrático. Es que nunca debió haber estado Gaviria en el gobierno, si estaba pensando de esa manera. ¿Qué hacía ahí? Estaba buscando una oportunidad política, alguien lo asesoró mal, como siempre, él vive mal asesorado, ¿no? Y entonces le dio por irse de ministro, dijo, aquí me reencaucho, me vuelvo notorio un tiempo, luego renuncio y me voy para la alcaldía de Bogotá. Y se le vencieron los términos, no renunció, y cuando vio que vino el modelo y lo pusieron a decir, salió diciendo lo que no debería de haber dicho. Bueno, le cuento una cosa, doctor José Ovidio, ya llegando al final de nuestra nota aquí en emisora punto 5 en el Día Noticias, que usted dice que le parece que va bien Gustavo Petro en su gobierno, pero otra cosa están sintiendo los colombianos. Seguramente usted ya conoce algunos colombianos. Pero esta encuesta que ha publicado Inbamer muestra una desaprobación del presidente subiendo al 57%. La desaprobación del presidente Petro era del 51% en febrero y alcanzó el 57% en abril, antes del remesón ministerial del que estamos hablando. Y fíjense ustedes este otro dato, solo el 16% de los encuestados, es decir, ni siquiera 2 de cada 10 personas o 20 de cada 100, piensa que Colombia está mejorando de acuerdo con esta encuesta de Inbamer. El gran pesimismo que reina entre los colombianos, 8 de cada 10 colombianos, 80 de cada 10 piensa que el país no está mejorando. Yo no creo en esas encuestas, John Didier. La verdad, eso no, aquí le han mostrado a uno lo que quieren quién maneja esas encuestas y cómo las maneja y cuáles son los indicadores y cómo es que hacen las preguntas. Usted y yo sabemos, ¿no? Cómo hay aquí algunos que manejan esas vainas. Entonces yo no le creo a eso. Yo lo que creo es que hay un estado de transformación que incomoda a algunos y que efectivamente da todo ese escenario del que estamos hablando, ¿no? Hay que esperar a ver, es decir, yo le diría esto, pongámoslo en este escenario, yo diría, que no hubiera pasado el 8-10, ¿no? En términos de la Comisión Séptima, y que el presidente Petro... De la ponencia de la reforma de salud, la votación, 8-10, de la votación a la ponencia de la reforma de la salud. Que el 8-10 no hubiera existido y se hubiera enterrado la reforma. ¿Qué hubiera podido, si yo hubiera sido el presidente? Pues sencillo, decirle a la gente, ¿ustedes quieren seguir con el mismo modelo? Perfecto, entonces, y convoca al pueblo. Y esto sí, eso sí es otro tenor, es otra cosa. Pero se están haciendo las vainas con el tinte democrático en el recinto que corresponde y como corresponde. ¿Quiénes no están dejando que eso fluya? Se está viendo claramente. Yo no necesito decirlo. Entonces, esa es la realidad. No es una encuesta. Es una encuesta que la hace y la maneja quién sabe quién, ¿no? Y cómo, y cuál es la pregunta, y cómo hacen la pregunta. Y luego montan los indicadores y tal vaina. Entonces, yo creo que claramente hay una propuesta y esa propuesta se está trabajando y por eso nosotros estamos montados en esa propuesta de gobierno, porque nos gusta, lo que nos parece que hay que hacerla, que es transformista. Y eso fue lo que nosotros siempre pensamos que debería hacerse. Ovidio Claros Polanco, José Ovidio Claros Polanco,
representante de la Cámara, ¿no? Por Bogotá. Fui representante de la Cámara en el año 2002, recuerde. No alcancé a disfrutar mucho del ejercicio como representante de la Cámara porque me atreví a decirle no a la reelección. Y cuando le dije no a la reelección, estorbé. Y entonces me sacan del Congreso con un argumento inexistente, que fue el argumento de que me faltaron 3 días para yo inscribirme, que no me había podido haber inscrito, por decir algo, el 3 de febrero, sino que tenía que haberme inscrito el 6. Entonces, que por esos 3 días perdía mi credencial como congresista y me sacaron. El Consejo de Estado. El Consejo de Estado en cabeza del bandido Alejandro Ordóñez Maldonado. En esa época, consejero de Estado y presidente del Consejo de Estado, después procurador general, después representante en Naciones Unidas y hoy por fuera del gobierno. Bueno, pero sí puede volverse a postular para algo, ¿cierto? ¿Va a expirar en las elecciones de octubre? En octubre, ¿qué hay? Elecciones de concejales, alcaldes, pero diputados. por parte. No a la primera, o sea, no concejal. No concejal. ¿Alcalde? No. Ah, diputado menos. Menos. ¿Y gobernador? Menos. Tampoco, entonces no aplica. No aplica. O sea que no voy. No voy porque no tengo los votos. Y aquí, pues, realmente yo no quisiera, ¿no? No me faltarían ganas. Yo conozco Bogotá muy bien, usted lo sabe. He recorrido Bogotá, tengo la cabeza que me da, pues, para pensar que podría ser un buen mandatario en la capital. Pero pragmáticamente no tengo el respaldo político para llegar a ser el alcalde de Bogotá, y eso lo digo de una manera muy madura, ¿no? Tengo las ideas, podría tener las ganas, incluso si viera que tuviera un respaldo popular gigante o de los dueños de la opinión, pero no lo tengo. Yo estuve de magistrado y eso hizo que se congelara todo lo que yo tenía en lo político durante tantos años. Y ya entendí que definitivamente pues tengo que darle paso a otra gente y tengo ideas, tengo propuestas, Entonces queda como analista político de Al Día Noticias. Muchas gracias. ¿Salario? Una agüita aromática. Muy rica por demás. Bueno, doctor José Ovidio Claros Polanco, muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias. No, yo diría a usted, de verdad muy amable, muchas gracias, muy agradable el sitio y el diálogo. Muy bien. José Ovidio Claros Polanco es magistrado, es contralor de Bogotá, es congresista aquí en Al Día Noticias, en esta emisión que hemos hecho para Emisora.5.